¿Cómo están? Bueno, el otro día hicimos trampa. En realidad yo les anuncié que íbamos a ver los primeros 20 principios de Altschuler. En realidad vimos 19. ¿Ah? Así que ahora vamos a compensar y vamos a examinar los últimos 21 principios de Altschuler para completar sus 40 principios. Decirle lo mismo que la vez pasada, que este trabajo de Altschuler, este descubrimiento que hace, es quizá uno de los sucesos más extraordinarios en la vida de la ingeniería conceptual. ¿Ah? Trabajando con estos principios nosotros podemos realmente inventar algo nuevo. ¿Ah? También tenemos que reconocer una cuestión no menor, y es que en realidad casi todas las cosas ya están inventadas. Y por consiguiente lo que hacemos al hacer una cosa nueva es una nueva configuración, es un nuevo arreglo de componentes y elementos que de alguna manera están presentes en las soluciones de otros problemas. Siguiendo con la línea de lo que veníamos desarrollando, hablamos de los 19 de los 40 principios, el principio de homogeneidad, de asimetría, de calidad local, de acción periódica, etcétera, etcétera. ¿Ah? Así que ahora vamos a repasar el principio, continuar con el principio número 20 hasta el número 40. El principio número 20 es la continuidad de una acción útil. ¿Ah? Realizar un trabajo continuamente, hacer que en todo momento todas las piezas de un objeto trabajen a plena capacidad. ¿Ah? Eliminar todas las acciones o trabajo ocioso o intermitente, lo que se denomina tiempos muertos, es la opción número 2. Estas imágenes son de la autora. Hoy día nos podrían calificar, nos podrían tener un problema de género con eso, ¿eh? Pero es un chiste. ¿Eh? Una de las cosas muy usuales de los inventores es que se ríen mucho de sí mismos. Bueno, como ejemplo, realizar un trabajo continuamente, qué mejor ejemplo que una represa, ¿cierto? A propósito de sequía. En que se puede hacer uso de las aguas para la obtención de energía eléctrica, ¿eh? Una planta hidroeléctrica, en definitiva. Continuidad de una acción útil. El transporte en general, los vehículos de carga, ¿cierto? Deben transitar cargados y de vuelta, continuidad de una acción útil. Eso es lo que se desea. Hoy día es muy habitual ver las cargas de contenedores. Hace 30 años atrás la carga a granel era el tema, y así entonces como se venían barcos a granel hacia Chile trayendo trigo, supongamos, y se iban desde el norte con alguna carga de minerales como sal, salitre, etc. Principio número 21, despachar rápidamente, aumentar la velocidad a la que se lleva a cabo una acción riesgosa, realizar un proceso o ciertas etapas potencialmente destructible o peligrosa a gran velocidad. Bueno, un ejemplo clásico de esto, aparte de lo que están ahí, es si usted pone su dedo o la mano frente a la llama de una vela. Si la pones ahí, te vas a quemar. Si pasas rápido, no te pasa nada. Lo mismo pasa con este tema, ¿cierto? Por ejemplo, una sierra cortadora de tubos de plástico debe llevar a cabo la acción de corte a la mayor velocidad posible para evitar el calentamiento de los tubos y su deformación. Ahí tenemos un ejemplo concreto, ¿cierto?, de aumentar la velocidad. Principio número 22. Convertir lo negativo en positivo. Usar efectos dañinos para alcanzar un efecto positivo. Eliminar un efecto negativo combinándolo con otro para solucionar el problema. Aumentar un factor dañino a tal grado que deje de serlo. Bueno, aquí esto es muy usual en la ingeniería de sanitarios, que se llama, ¿cierto? Bomba que impulsa alternadamente sedimentos con un alto pH básico y ácidos propiamente tales con un alto pH ácido. Aguas residuales industriales alcalinas mezcladas con aguas residuales ácidas. Es un clásico de la ingeniería sanitaria. Aquí, por ejemplo, una franja tipo trinchera para evitar la transmisión de vibraciones a construcciones aledañas,
ante la inminente demolición post-terremoto, por ejemplo. Es un clásico también que se ocupa en nuestro país en forma usual. Y el clásico de los clásicos, convertir lo negativo en positivo, la vacuna. ¿Qué más clásico que eso? Donde a ti te inyectan los microbios, ¿cierto?, con el objeto que genera anticuerpos y convierte algo negativo en algo positivo. El principio número 23 es el principio de la retroalimentación. Introducir la retroalimentación para mejorar un proceso o su ejecución, y si ya existe retroalimentación, cambiar su magnitud o influencia incrementándola. En este sentido, por ejemplo, bueno, ¿qué mejor ejemplo, cierto, para cambiar su magnitud o influencia? Cierto que, por ejemplo, un amplificador de sonido, cierto, para las personas que son sordas, o bien como muchos de nosotros que usamos lentes, ya sea por la presbicia o bien por la miopía o por el problema que sea. Ok, el principio número 24, mediador. Usar un objeto intermedio, el cupido, ¿cierto? Para transmitir o realizar una acción. Combinar temporalmente un objeto con otro para que pueda ser fácilmente quitado, eliminado. Aquí, por ejemplo, un elemento mediador. Inyección de aire para distribuir adecuadamente con una sustancia en una zona de difícil acceso. El aire empuja y luego este se elimina. Aquí un clásico también hoy día, ¿cierto? Cuando se desea sembrar hortalizas, se colocan semillas sobre un papel biodegradable que contiene adhesivos orgánicos. Al depositar en tierra, el papel desaparece, ¿cierto?, cumpliendo su función. Ese es un artefacto mediador. Bueno, también un clásico hoy día, el concepto de autoservicio. Hacer que un objeto se sirva a sí mismo y, si es necesario, repararse, realizando funciones auxiliares provechosas. Utilizar los recursos, material, energía o las sustancias inútiles. El concepto de qué es lo que hay para poder aprovecharlo. El concepto de autoservicio, hoy día es un clásico, estamos llenos de autoservicio. Hoy día hemos llegado a sacar hasta dinero o lo que deseemos de una máquina sin intervención humana. Utilizar recursos, bueno, aquí un clásico con la ciudad de Valparaíso, ¿cierto? El contrapeso, los ascensores. No olvidamos de estas cosas tan clásicas, pero que han estado siempre presentes en nuestro quehacer. Copiar, principio número 26, la copia. Esta es una copia virtuosa, por supuesto. En vez de un objeto inasequible, costoso, frágil, utilizar copias más simples y baratas, reemplazar un objeto por su copia óptica o imagen, y si ya se usan copias, reemplazarla por copias infrarrojas. Entonces, en esa línea tenemos, por ejemplo, todo lo que son los simuladores hoy día, tanto especialmente para manejar máquinas complejas. En nuestro país, por ejemplo, todas las grandes mineras o grandes industrias requieren de mucho personal que sea capaz de manejar un camión fuera de carretera. Es muy difícil que una empresa tenga un camión fuera de carretera para estrenar, por lo tanto lo que se ocupan son simuladores a gran escala. Bueno, tenemos nuestra amiga la fotocopiadora, que es un clásico, y hoy día tenemos este tipo de cosas, especialmente en la industria militar, para lo que es la visión infrarroja o ultravioleta. Principio número 27, desechar objetos baratos y de corta vida por uno caro y durable. Este es un principio muy usual, especialmente en algunos sectores industriales. Reemplazar objetos caros por objetos baratos. Un clásico hoy día, ¿cierto?, que todo lo que son las agujas, especialmente por motivos médicos o cuestiones, especialmente cuando se hacen análisis a la sangre. Otro clásico, sustitución de sistemas mecánicos, sustituir sistemas mecánicos por sistemas ópticos, acústicos, térmicos, por otro sentido, en definitiva. Usar campo eléctrico y magnético y electromagnético, utilizar campo conjuntamente con partículas magnéticamente activas, etc. Aquí, en este principio, está como la síntesis de
la ingeniería del siglo XX, que caminó desde la mecánica hasta la electrónica o mecatrónica, si se quiere, en algunos campos. Bueno, aquí una sustitución, esto ya lo vimos, pero también cae dentro de este principio, el lavado por ultrasonido. Campo electromagnético, ¿cierto? Reemplazar el gancho de la grúa para levantar una chatarra de fierro con un electroimán. A propósito, esta imagen es el dibujo a mano del siglo XIX del primer electroimán que hubo en el mundo, ¿cierto? Y cuestiones más complejas como esta, ¿cierto? Como por ejemplo, se desea determinar la velocidad de endurecimiento de un plástico, se le agrega limadura de fierro durante la preparación y se aplica un campo magnético. Con eso se puede determinar el grado de movilidad de las partes metálicas y por consiguiente su velocidad de endurecimiento. Ahí se pueden ver algunas pistas. Principio número 29, emplear un sistema neumático hidráulico, reemplazar las partes sólidas por un gas o un líquido, también es un clásico este. Y algunos inventos del propio Altschuler para reemplazar partes sólidas, para poder amontonar cosas. Esto lo podríamos usar hoy día en el Metro Santiago también, para meter gente adentro. Es una broma esa. Bueno, reemplazar partes sólidas, este es un clásico, ¿cierto? El airbag hoy día, que permite salvar la vida de las personas, etc. Partícula 30, esta es una muy bonita imagen. Aislar un objeto de su entorno mediante partículas o membranas delgadas. Separar varios objetos mediante membranas flexibles. También es un clásico. Aquí hay un buen ejemplo, ¿cierto? Lo que es el invernadero. Las condiciones dentro del invernadero permiten aumentar la productividad de los vegetales que queramos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, un carro estanque multipropósito. Este es un diseño también. Alguna vez alguien lo patentó. Principio 31, materiales porosos, uso de materiales porosos, hacer un objeto poroso o añadir elementos porosos. Si un objeto ya es poroso, introducir una sustancia o función útil. Bueno, aquí tenemos un clásico, ¿cierto? Todo lo que son empaques, de poliestileno hasta la fecha. O cosas más de la técnica, metalurgia. ¿Cómo adicionamos un aditivo en un metal fundido? Bueno, llenamos los poros de un ladrillo especial que contiene el aditivo y ese se introduce en el líquido de metal. Cambio de color, principio 32. Cambiar el color o la apariencia externa de un objeto o el de su ambiente. Cambiar el nivel de translucidez de un objeto y su ambiente. Usar aditivos colorantes para resaltar alguna cualidad o proceso que se desee visualizar. Y finalmente, emplear elementos luminiscentes, que es otro factor muy, muy poderoso. Bueno, han habido ideas como estas, que son de artista, entre paréntesis, pintar un iceberg, para identificarlo. Hubo algo más de ingeniería y que tiene más sentido, como los paneles solares pintados de negro para mejorar su condición de captación de energía. Bueno, hay cosas hasta la fecha muy útiles, las ventas transparentes para la evolución de una herida, cambio de color, el mercurio del termómetro, un clásico, todos lo hemos usado alguna vez hasta la fecha, o bien la franja reflectante de todo uso y de amplio uso hoy día en el mundo. Principio número 33. Objetos secundarios que interactúan con el objeto principal deben fabricarse del mismo material o de materiales similares al objeto principal. Homogeneidad. Bueno, nuevamente un ejemplo de la metalurgia, ¿cierto? Cuando es necesario agitar un metal fundido de alta pureza, se introduce un agitador del mismo metal, para evitar contaminar el metal fundido. Estas son cuestiones obvias y clásicas, pero en mi observación personal de numerosas labores, yo puedo decir con todas sus letras que el sentido común es lo menos que existe, digamos, y muchas veces las soluciones son muy evidentes.
Restauración y regeneración de partes. Aquí un peladito. Hacer que las partes de un objeto o inclusive el mismo objeto, una vez que ya se han realizado su función, sean descartadas, eliminadas, modificadas. Inversamente, restaurar las partes consumibles de un objeto y los componentes usados en un objeto deben ser reutilizados. Aquí, bueno, a mí me gusta mucho esto, los lanzamientos de naves espaciales, una vez que se consume el combustible, se desechan los tanques. La regeneración de partes, bueno, es un clásico de la metalurgia, soldadura con una parte de material continuo, el principio del portamina también. Regeneración de partes, aquí rebobinado de motores, ¿cierto? Motores de ruedas de camiones mineros. Existen plantas en el norte de Chile que hacen estas tareas y las hacen muy bien además, en la zona de Antofagasta. Principio número 35, transformación de propiedades, transformación de estado físico y químico en objetos. Con cambiar el estado físico de un objeto, de gas a líquido, de líquido a sólido, cambiar la concentración o la consistencia, cambiar el grado de flexibilidad, cambiar la temperatura. Algunos ejemplos. Bueno, el granallado mediante hielo seco, óxido de carbono. Este se evapora después de cumplir su misión. O sea, no es con arena como se hace habitualmente. Otro clásico, para cambiar la consistencia, aquí generalmente los piqueros, los famosos piqueros zambullía, suponen un golpe continuo. Si usted te tira 20 veces, obviamente que el cuerpo te va a doler. Si eres un clavadista deportista, te tiras 100 veces, evidentemente que el cuerpo va digamos, de alguna manera a alegar. Entonces, generalmente se hace se introducen burbujas de aire al agua para reducir el impacto de los clavadistas. Aquí cambiar el grado de flexibilidad, bueno, esto también es un clásico, por ejemplo, esto es un artefacto complejo, un molino, que dentro de él los lifters y las carcasas que se llama, resisten los golpes y hoy día se ocupa muchísimo los materiales compuestos, ¿cierto?, para mejorar la flexibilidad y la resistencia al impacto en estos artefactos. Otro clásico, bueno, transformación de propiedades, cambiando la temperatura, ¿cierto? Podemos conservar los alimentos, si no nos pasan cosas como esta. Ese también es un clásico. Cambio de fase, principio número 36. Usar fenómenos ocurridos durante cambios de fase, por ejemplo, cambio de volumen, pérdida de absorción de calor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí para despertar al niño. Bueno, un clásico, ¿cierto? Aquí el reingreso de un objeto a la Tierra. Expansión térmica, usar la expansión o contracción térmica en los materiales, usar varios materiales, principio número 37. El resorte, ¿cierto? Aquí tenemos una expansión térmica, este era un termómetro con resorte, que se usaba antiguamente. Hoy día se ocupan las termocuplas para el control industrial. Y el mismo principio. Oxidación acelerada, llevar a cabo la transición de un nivel inferior de oxidación a otro nivel mayor. Aquí un ejemplo, tratamiento de aguas residuales, se dosifica oxígeno a las bacterias que biodegradan la materia orgánica. De esa manera cambia el aire común por oxígeno puro. Eso es muy usual hoy día, especialmente en las grandes ciudades. Ambientes inertes, principio número 39, cambiar un ambiente normal por uno inerte, llevar a cabo un proceso en el vacío, agregar partes neutras o aditivos inertes a un objeto. Aquí, bueno, cuando queremos apagar el fuego, especialmente de procesos digamos, a plantas químicas, se usan sistemas inertes, no se usa agua. El horno al vacío, ¿cierto? Es un ejemplo
de un proceso en el vacío justamente. Gas inerte en soldadura, muy usual, un aditivo inerte en este caso para mejorar el proceso, etc. Y finalmente el principio número 40, el uso de materiales compuestos, cambiar un material homogéneo por uno compuesto. El ejemplo del molino acá también nos puede servir, o bien este que está acá, bicicleta de carrera con componente de fibra de carbono para hacerlas más ligeras y resistentes. Ok, de esa manera hemos repasado los 40 principios de inventiva, ¿no? en dos tandas, digamos, y vuelvo a recalcar el gran descubrimiento de Altschuler, su gran trabajo sobre el conjunto de las patentes para llegar a este resultado. La facilidad, la potencia para trabajar con esta herramienta es un mundo de diferencia. No lo digo yo, lo dicen por lo general inventores, ¿cierto? Las sociedades de inventores son los principales reconocedores de Altschuler. Generalmente lo que se dice es que se hubieran descubierto antes estos principios, solamente los principios, sin pensar en matrices de contradicciones, sin pensar en parámetros característicos, el avance que ellos hubieran hecho en el desarrollo de sus descubrimientos se hubiera acelerado de manera muy radical. Por lo tanto, yo reconozco en Altschuler uno de los próceres, ¿cierto?, de la ingeniería conceptual del mundo moderno. Gracias. Ya. Oye, se me quedaron, etcétera, etcétera. Así que ahora vamos a repasar el principio, a continuar con el principio número 20 hasta el número 40. El principio número 20 es la continuidad de una acción útil. Realizar un trabajo continuamente, hacer que en todo momento todas las piezas de un objeto trabajen a plena capacidad. Eliminar todas las acciones o trabajo ocioso o intermitente, lo que se denomina tiempos muertos, es la opción número 2. Estas imágenes son de la autora, hoy día nos podrían calificar, nos podrían tener un problema de género con eso, pero es un chiste. Una de las cosas muy usuales de los inventores es que se ríen mucho de sí mismos. Bueno, como ejemplo, realizar un trabajo continuamente, qué mejor ejemplo que una represa, ¿cierto? A propósito de sequía, en que se puede hacer uso de las aguas para la obtención de energía eléctrica, una planta hidroeléctrica, en definitiva. Continuidad de una acción útil. El transporte en general, los vehículos de carga, ¿cierto?, deben transitar cargados y de vuelta, continuidad de una acción útil. Eso es lo que se desea. Hoy día es muy habitual ver las cargas de conocer una cuestión no menor, y es que en realidad casi todas las cosas ya están inventadas. Y por consiguiente lo que hacemos al hacer una cosa nueva es una nueva configuración, es un nuevo arreglo de componentes y elementos que de alguna manera están presentes en las soluciones de otros problemas. Siguiendo con la línea de lo que veníamos desarrollando, hablamos de los 19 de los 40 principios, el principio de homogeneidad, de asimetría, de calidad local, de acción periódica. ¿Cómo están? Bueno, el otro día hicimos trampa. En realidad yo les anuncié que íbamos a ver los primeros 20 principios de Altschuler, en realidad vimos 19. Así que ahora vamos a compensar y vamos a examinar los últimos 21 principios de Altschuler para completar sus 40 principios. Decirle lo mismo que la vez pasada, que este trabajo de Altschuler, este descubrimiento que hace, es quizá uno de los sucesos más extraordinarios en la vida de la ingeniería conceptual. Trabajando con estos principios nosotros podemos realmente inventar algo nuevo. También tenemos que contenedores. Hace 30 años atrás la carga a granel era el tema, y así entonces como se venían barcos a granel hacia Chile trayendo trigo, supongamos, y se iban desde el norte con alguna carga de minerales como sal, salitre, etc. Principio número 21,
despachar rápidamente, aumentar la velocidad a la que se lleva a cabo una acción riesgosa, realizar un proceso o ciertas etapas potencialmente destructibles o peligrosas a gran velocidad. Bueno, esto, un ejemplo clásico de esto, aparte de lo que están ahí,